Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. En 5 minutitos comenzamos la clase. Esperemos que el resto de compañeros se sigan conectando, ¿ya? Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Alvear. Voy a ser la profe de estas próximas 2 semanas de las clases de técnicas de redacción y comunicación.
Y bueno, como ustedes ya saben, la dinámica en la plataforma ya deben estar cargadas un deber, un taller y una investigación. ¿Sí? Porfa, revísenle cuando ya esté abierto. También tienen la fecha límite para hacer la evaluación, subirla y de ahí yo evalúo. Entonces, para que estén pendientes de las fechas, ¿sí? Cualquier cosa estoy aquí a las órdenes, me preguntan uno más, me pueden interrumpir en la clase y listo, ¿sí? Me gustaría un poco que aprendan sus cámaras para conocerles, también solo tengo 3 alumnos, y saber también en qué carrera están, si están trabajando, ¿sí? Entonces vamos por Galo. No está. Ya, entonces con Miguel Ángelo. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Cuéntame. Soy de la carrera de Marketing y Comercio Electrónico, de primer semestre. ¿Podría repetir el nombre, Inge, que no le avancé a escuchar, por favor, si no Carolina, sería mucho molestia? no es molestia, Carolina. Listo, Inge, gracias. Ya, súper. Ya. Dylan, ¿también eres de marketing? No te escucho nada. No, no te escucho. Está Hola, apagado. profe, aquí estoy. Hola, Galo, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿de qué carrera eres tú? ¿Qué tal? Yo soy de la carrera de marketing, soy de Manabí y aquí estoy. Súper, un gusto. Si pueden prender la cámara, chévere, ya que estamos 3. Bueno, ya Dylan, no te preocupes, ¿sí? Ya leí tu mensaje. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para ver la aplicación, ¿ya? ¿Me confirman si ven? Sí, profe. Súper. Ya, buenísimo. Ya, a ver. Bueno, la clase de hoy, la unidad número 1 abarca lo que es el lenguaje, la comunicación, los niveles de lenguaje que tenemos y el dialecto, ¿sí? Entonces vamos a partir por el concepto del lenguaje, que principalmente es la herramienta con la que nosotros nos comunicamos y hacemos un intercambio social, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve un lenguaje, ¿sí? También Víctor Niño menciona que es la capacidad del hombre para la representación simbólica y el uso de signos y códigos, ¿sí? Para su desarrollo y la comunicación, ¿sí? Entonces también se puede decir que es la facultad que habilita para la adquisición y uso de sistemas de signos fónicos, articulados y convencionales. Este lenguaje también tiene reglas, ¿sí? Y generalmente solo utilizamos el hombre, ¿sí? Entonces dentro del lenguaje tenemos lo que es el signo lingüístico, ¿sí? Este signo lingüístico lo utilizamos en la formación de cada, espérenme, no sé. Ya, perfecto. Entonces lo utilizamos en la formación de una lengua, ¿sí? Es como cualquier otro signo. Pues, por ejemplo, y se compone principalmente de 2 planos, lo que es el significante y el significado como tal. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en la imagen un claro ejemplo. Cuando pensamos en bicicleta,
enseguida se nos viene a la cabeza la imagen de una bicicleta. ¿Sí? Y el significante, cuando decimos bicicleta, no nos imaginamos la palabra como. Entonces, ahí relacionamos la imagen con la palabra. ¿Sí? Lo mismo que sucede con la mesa. El significante es la mesa, que ya lo deletreamos en nuestra cabecita. Y el significado que nos imaginamos que es una mesa puede ser una cuadrada, redonda, rectangular, pero ya tenemos el concepto de lo que es una mesa. ¿Sí? Entonces hay un poquito que distinguir entre lo que es el significante y el significado como tal. Dentro de la lengua es lo que llegamos a tener una comunicación, ¿sí? Para tener una lengua siempre es importante que haya un código oral, un código escrito. Si es un código oral, hablamos de que escuchamos y hablamos, ¿sí? Y un código escrito, cuando leemos, estamos en la computadora, estamos leyendo algo. Y cuando escribimos, son códigos parte de la lengua, ¿sí? Todos estos códigos se vuelven tanto en habilidades receptivas que oímos y también productivas que regresamos, que producimos, lo que forma una comunicación. ¿Sí? Entonces, una comunicación entre varios individuos. El lenguaje como tal tiene diferentes funciones, como lo que es la representativa, la expresiva, la apelativa, la comunicación, la cognoscitiva. ¿Sí? La comunicativa principalmente va a la expresiva, va generalmente a la expresión de sentimientos como tal. ¿Sí? Emociones, es en emitir un mensaje. ¿Sí? Mediante la función de la que es la representativa, es claramente de informar o transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua es un conductor de la electricidad. De esa manera, yo estoy informando algo, ¿sí? Apelativa, que generalmente su función la que tiene es influir, crear un mensaje, persuadir, ¿sí? A la otra persona mediante el lenguaje. El lenguaje, también tenemos diferentes tipos de lenguaje, como es el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje kinésico, el lenguaje proxémico y el lenguaje icónico. ¿Han escuchado alguna vez estos tipos de lenguaje? ¿No? ¿A qué se refiere el lenguaje escrito? ¿No? ¿No me están oyendo? Bueno, el lenguaje escrito principalmente se caracteriza porque es un sistema de comunicación que se realiza por medio de signos visuales gráficos, ¿sí? Pues los signos visuales gráficos son los que uno escribe, ¿sí? Pues ahí tienen sílabas, fonemas, que conforman una palabra y posteriormente una oración. El lenguaje oral, por otra parte, es el lenguaje que emplea los sonidos, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a formar los sonidos, es ya una forma de comunicarnos, ¿sí? Mientras que el lenguaje kinésico se refiere a lengua de señas, de gestos, de mimos que hacemos para darnos a entender, ¿sí? Generalmente, a veces en oratoria, hay gente que utiliza gestos o el tono de su voz cambia para llamar la atención de cada uno de los oyentes, ¿sí? Entonces es importante también. También tenemos al lenguaje icónico, ¿sí? El lenguaje icónico principalmente se vale de signos o imágenes que tienen un significado determinado, ¿sí? El lenguaje icónico, un claro ejemplo
y sencillo es el tema de las señales de tránsito. Nosotros vamos por la calle y nos encontramos un rótulo rojo con un pare que diga, ya sabemos que es un pare, ¿sí? O si no, cuando vamos por las autopistas, siempre hay una señalética que menciona curva sinuosa. Entonces, nosotros con solo ver, aunque no haya palabras, ya sabemos que viene una curva sinuosa y hay que tener cuidado y precaución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada, todo bien. Todo tranquilo, todo comprendido. Todo bien, todo correcto, profe. Listo. A ver, dame un ejemplo de lenguaje icónico. Alguien de los tres que me dé un ejemplo. ¿Puede ser el pare en las calles? Otro que ya que yo ya mencioné. Una valla publicitaria, ¿qué lenguaje sería? Una valla publicitaria tenemos lo que es el lenguaje escrito, el lenguaje icónico también tenemos en una valla publicitaria. Porque siempre va acompañado de palabras. Entonces ahí sería un lenguaje escrito icónico porque también hay pictogramas de imágenes que nos dan un mensaje como tal. O sea, lo puedo utilizar en ambos, escrito e icónico. Sí, y a veces también es hasta oral, porque recuerda que también hablan a veces en una valla publicitaria. Sí son como videos también. Entonces, kinésico también. Yo creo que encontramos todos, o la mayoría, porque a veces también ellos hablan por señas, hacen señas. Entonces, con las señas nos dan un mensaje, claramente. Por ejemplo, Y todo tipo de señaléticas vendría a clasificarse en lenguaje icónico. las que no tienen ninguna escritura, sí. Pero espera, hay que un poco diferenciar que el lenguaje icónico con una imagen ya nos da un mensaje. Es como las señales de tránsito, ¿me entiendes? O por ejemplo, un lenguaje icónico muy claro también es los sellos de un equipo de fútbol. Tú sin que veas, tú ves el sello de tu equipo favorito y sin que diga Barcelona, Emelec o Liga, tú ya sabes que es Liga, tú ya sabes que es Barcelona. Entonces, con una imagen ya llega el mensaje, que tiene un mensaje determinado. Con solo ver los escudos ya sé a qué equipo se refiere. Correcto. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros ya sabemos. A lo lejos, o el claro ejemplo es, por ejemplo, el logo del KFC. Aunque no diga KFC y nosotros ya le vemos al viejito de KFC a lo lejos, decimos, ¿y es KFC? O McDonald's. A lo lejos ya sabemos que es McDonald's. ¿Sí? Entonces, con solo una imagen ya transmites un mensaje. ¿Sí? Ahora vamos por acá. Bueno, ya. Por otra parte, chicos, tenemos lo que es la lengua, que es considerado el conjunto de signos lingüísticos y reglas que utiliza un mismo grupo de hablante para comunicarse, ¿sí? Y se identifica con el idioma, ¿sí? Por ende, parte de la composición de la lengua tenemos lo que es principalmente la lengua, el habla y el dialecto. ¿Sí? La lengua, la lengua también lo conocemos como el idioma. ¿Sí? Es el idioma que manejamos.
día a día. ¿Sí? Entonces es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad y es un modelo general y constante para quienes integran una determinada colectividad lingüística. ¿Sí? ¿Qué saben lo que es el habla? ¿No? Bueno, el habla, por una parte, es la materialización de la lengua, del lenguaje. Entonces, es una acción individual y voluntaria que lo llevo a cabo mediante el sonido de la fonación y también cuando escribo. Ahí estoy haciendo el tema del habla, ¿sí? El habla también tiene componentes, lo que es la articulación, articulo para armar cada palabra, lo cual me produce un sonido. También tiene la voz porque uso mis cuerdas vocales y la respiración como tal para producir los sonidos y la fluidez, que es el ritmo de hablar. Yo va a haber días que voy a hablar rápido, lento, suave, alto, por ejemplo. Subo el tono de mi voz para llamar su atención. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos el dialecto. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué han escuchado del dialecto? ¿Mm? Galo, ¿a qué se refiere el dialecto? Sería como una variedad de lengua. No. ¿Qué puede ser el dialecto? Bueno, es No es, muy parecido, ¿ya? no es, por ejemplo, como que yo soy de la costa y usted es de la sierra, eso, no. Sí, por ahí vamos, sí, por ahí vamos. Ya les explico, ¿sí? Vamos por acá. A ver. Por acá, a ver. Ya, bueno, no me sale ahorita la aplicación, pero bueno, vamos. Dentro de los niveles de la lengua, tenemos lo que son los niveles súper estándar, estándar y subestándar, ¿sí? Cada uno cuenta con una función específica. Voy a buscarle, espérenme un segundo, les voy a buscar la otra aplicación, la otra presentación, me parece que estaba ahí, para explicarles un poco más a detalle lo que es el lenguaje estándar, ¿sí? Porque hay un poco que saber dividirlos entre el uno y el otro. ¿Sí? Eso. Aquí está. Perfecto. ¿Ya? Tenemos aquí lo que son los niveles del lenguaje, ¿sí? Tenemos lo que es, como les mencioné, el super estándar, el estándar y el subestándar, ¿sí? El super estándar es considerado también como un lenguaje culto, ¿sí? Mientras que el estándar es el tradicional que lo utilizamos y el subestándar lo podríamos llamar lo que es un poco el lenguaje vulgar, ¿sí? ¿Cómo sería un lenguaje vulgar, Miguel? O Galo.
¿Cómo sería un lenguaje vulgar? Vulgar, hablar con groserías o malas palabras. Ya, ¿y culto? Culto, hablar, como la palabra le dice, como una persona culta, con propiedad, eh, con siendo propio uno, no sé, con buenos términos. Muy bien. Bueno, aquí Y en estándar lengua, como hablamos cotidianamente, como estamos hablando ahorita, creo yo. perfecto, muy bien, sí. Bueno, aquí en la súper estándar, lo que es el culto, también entra la lengua científica, lo que es la lengua literaria, a lo que se refiere a veces, hasta muchas veces poesía, la poesía es bella, ¿sí? La estándar es la coloquial, como hablamos tradicionalmente en un día a día, ¿sí? Es culta también la estándar. Es también culta, no es que nosotros en el día a día hablamos cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí también tenemos un lenguaje estándar, pero el súper estándar es un poco más científico, ¿sí? Mientras que el subestándar, bueno, como ahí dices, se vuelve ya una lengua vulgar, una lengua popular, ¿sí? Entonces, de esa manera diferenciamos los tipos de lenguaje que tenemos, ¿sí? Y por otra parte, entonces miren, aquí está la especificación. El habla es el acto individual que una persona utiliza una lengua para poder comunicarse, usando siempre lo que son las reglas gramaticales, convencionales y lingüísticas también, ¿sí? Y el dialecto es es la variante geográfica de una lengua, ¿sí? Es la variante geográfica de una lengua, justamente específicamente como Galo mencionó, el tema de los de la costa, con los quiteños, o los serranos, o muchas veces los cuencanos, ¿sí? A veces es muy evidenciable en los cuencanos, o los quiteños también, ¿sí? Entonces es el dialecto que varía, depende de la zona geográfica de cada persona, ¿sí? A veces también nosotros como ecuatorianos hablamos español, pero no hablamos el mismo español que hablan los españoles en España. Nosotros no hablamos con la Z ni la S arrastrada, ¿sí? Entonces, dame un ejemplo de dialecto que es muy evidente, Galo. Un ejemplo de dialecto, ¿cómo sería? Como el que yo le dije, pues, por Pero ejemplo, otro, ya no el de la costa. otro, por ejemplo, los colombianos con los peruanos, también Muy puede bien, ser. correcto, muy bien los chilenos, muy bien los argentinos mismos, ¿sí? Exacto. Pues justamente es la variante geográfica de una lengua. Sí, súper bien, me gusta, me gusta. El dialecto tiene diferentes características como tal, y principalmente son que no debe existir tanta diferenciación como para ser considerado una lengua diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como tú mencionas, el dialecto de los colombianos con los ecuatorianos, ¿sí? Pero ya una lengua diferente sería el inglés, ¿sí? Que es considerado el idioma, ¿sí? El chino, el mandarín. Eso ya sería una lengua totalmente diferente y ahí ya no sería el dialecto, ¿sí? Entonces, el dialecto, su principal característica es que se desempeña en el ámbito multicultural, ¿sí? Porque surge por la interacción de diferentes grupos étnicos y culturales que nos vamos vinculando entre uno y otro, ¿sí? Pues también la Una denominación, pregunta. dime. eh, digamos, las creencias religiosas puede también cubrirse como dialecto. Por ejemplo, ciertas culturas rezan el Padre Nuestro y otras rezan otro tipo de oración. No, porque mira, el dialecto es la variante geográfica de una lengua. Tú sigues rezando en español mismo tus rezos católicos
o evangélicos, es en español, lo sigues hablando en español. Entonces no cabe. Ahí que cada persona tenga su diferente creencia en base a la iglesia es un poco cultural y ya de religión, mas no tiene nada que ver el dialecto ahí. Ah, ya, ok. Sí, porque es la forma en la que tú te expresas, depende de tu lugar geográfico, ¿sí? Tú me parece que eres de la costa. Sí, yo soy de la costa. Ya ves, entonces mira, siempre a veces, no sé si te ha pasado, siempre te dicen, eres de la costa. ¿Y cómo te diste cuenta? Por tu dialecto, porque ya te escuché. Sí, a veces con los cuencanos, a veces más evidente, porque ellos tienen un dialecto muy cañari, que como que cantan o hablan arrastrando la R mucho. Entonces tú ya sabes que es cuencano. Entonces, ese dialecto que los cuencanos cantan, por ejemplo, como acá se los dice, ese dialecto es específicamente geográfico de Cuenca. ¿Sí? Entonces, ellos tienen el lengua español, que es al idioma, pero su dialecto es cuencano. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, también tenemos lo contrario a lo que es el dialecto, tenemos lo que es el idiolecto. ¿Sí? Entonces, el idiolecto generalmente son los patrones que vamos adquiriendo, son patrones y características individuales y particulares que los vamos adquiriendo en el día a día. ¿Sí? Entonces, la forma que cada persona tiene tanto al hablar y al expresarse. Eso es el idiolecto. Como yo hablo, como yo me expreso, sea una lengua estándar o subestándar, es mi idiolecto. ¿Sí? Eso me caracteriza solo a mí y a nadie más. ¿Sí? Entonces, eso podríamos decir en base a lo que es al dialecto e idiolecto. ¿Sí? Ahorita les voy a compartir otra presentación para comenzar un poco a hablar de lo que es la comunicación. ¿Sí? ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? Bueno, la comunicación principalmente es un proceso que consiste en la transmisión de un mensaje tanto entre un emisor y un receptor. ¿Sí? Este receptor es la persona encargada en descomponer el mensaje e interpretar. ¿Sí? Mientras que el emisor es la persona que emite el mensaje. En este caso, yo ahorita como profesora les estoy emitiendo un mensaje sobre la comunicación y el lenguaje y ustedes son los receptores. En su cabecita, todo lo que yo estoy diciendo, ustedes ya están en su cabecita decodificando toda la información, están tal vez asociando con imágenes y lo interpretan en el mensaje y así sacan ustedes su propio concepto. ¿Sí? Entonces, así se maneja la comunicación. ¿Sí? Es importante también mencionar que la comunicación no es solo del ser humano. Los animales también tienen su forma específica de comunicarse. Ellos, aunque no hablan, tienen su forma específica. Por ejemplo, en el caso de los perros, ladran, aúllan, se dan a entender, lloran. Entonces, ellos también es una forma de comunicación para darse a entender en el mundo. ¿Sí? Entonces, principalmente la comunicación nos ayuda a tener una relación entre dos o más personas. ¿Sí? Que generalmente en una conversación emitimos un código y un mensaje en común. ¿Sí? Y principalmente el objetivo principal de la comunicación es persuadir.
Es persuadir, es emitir una información, un mensaje. Muchas veces en oratoria, generalmente el orador lo que pretende es persuadir a la persona, ¿sí? Enseñarle. Pero en oratoria generalmente es la persuasión, ¿sí? ¿Para qué es importante la comunicación? Es parte vital de nuestro día a día, es parte vital para comunicación, para comunicarnos, para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, para enviar un mensaje, ¿sí? Entonces, principalmente la comunicación permite una interrelación humana y el acercamiento y comprensión entre una persona y otra, ¿sí? Así como también compartir las ideas, los afectos, compartir temas diferentes como es la política, por ejemplo. En ustedes el tema del fútbol. Sí, el día de ayer fue una competencia aquí en Quito de bicicleta. Entonces, eso nos hace compartir con otras personas, ¿sí? A la vez también la comunicación, como crea problemas también nos ayuda a solucionar problemas. Entonces, es importante mantener una buena comunicación, dar un mensaje claro, ¿sí? La comunicación hace también que nos ampliemos nuestro conocimiento, la cultura, conozcamos otros pueblos y nacionalidades, refuerza en nuestro ambiente tanto familiar, social, laboral, ¿sí? Y principalmente lo que es fortalecer la relación entre uno y otro, ¿sí? Entonces, por eso es importante la comunicación y es importante conservarla, ¿sí? A pesar de que con los años ha cambiado. Si nuestra comunicación antes, no sé si se acuerdan, era por mensajes o por teléfono, el teléfono convencional. Ahora ya tenemos otros medios de comunicación, lo que es el WhatsApp, videollamadas. Antes solo era por cartas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la comunicación también está en un constante cambio, al igual que tecnológico. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estarnos actualizando también en ese ámbito. ¿Sí? Adicional también tenemos lo que es la comunicación tanto oral y escrita, ¿sí? La oral, como lo mencionamos, son palabras que son exteriorizadas, en este caso mediante la voz, la boca, y se lo recibe mediante la audición, ¿sí? Y mientras que el escrito son palabras, manuscritos que lo utilizamos mediante la vista, ¿sí? En el momento de tener, por ejemplo, capacidades especiales, tenemos lo que es el braille, que es mediante la lengua kinésica. ¿Se acuerdan que les dije que es mediante el tacto, los sentidos? Por ahí también es una forma de comunicación como tal, ¿sí? También tenemos diferencias entre lo que es la comunicación tanto oral y escrita. Generalmente la oral es más espontánea, ¿sí? Al darse muy espontánea, tú vas caminando, yendo a tu casa y te encuentras con un vecino y es muy espontáneo porque le saludas. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Entonces es un tema más espontáneo. Utilizamos modismos, ¿sí? Es dinámica y existe una acción corporal, ¿sí? A veces cuando hablamos movemos nuestras manos, cuando saludamos con alguien es darnos la mano, darnos el beso o el abrazo. Pues generalmente la comunicación oral es muy expresiva y se expresa a través del cuerpo, ¿sí? Mientras que la comunicación escrita, a veces primeramente es escrita, ¿sí? Puede ser un mensaje en un correo electrónico, en un mensaje de texto, en una carta, en un WhatsApp, pero no sé si se han dado cuenta, generalmente la comunicación escrita es más reflexiva. Entonces muchas veces nos llega un mensaje, lo leemos, respiramos y decimos, ok, contestamos así.
Entonces, eso hace que nuestra respuesta sea más razonada. ¿Sí? Cuida muchas veces lo que es la estética, también lo que es, hay que tener cuidado y se caracteriza mucho la comunicación escrita con que cuidamos y se tiene presente lo que son los signos de puntuación, el uso de la coma, el uso de los dos puntos, el uso del punto y coma, el uso del punto, también las reglas ortográficas. Sí, las reglas ortográficas nos referimos a al uso adecuado de la B grande, de la B labial, de la G con la J, a un uso adecuado de la R con la doble R. Entonces, también cuidamos mucho también la forma con la comunicación escrita, ¿sí? Aunque las dos emiten un mensaje de diferente manera, pero de todas maneras se sigue emitiendo un mensaje común, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando la comunicación, como les mencioné, la comunicación, no hay una comunicación verbal, la podemos hacer gestual, ¿sí? Mediante los gestos, táctil, como les comenté lo del braille, visual, todo lo que vemos nos da un mensaje. Muchas veces hay que tener cuidado también lo que vemos en redes sociales, en la televisión, y auditiva, ¿sí? Todo lo que oímos nos da un mensaje específico. Sí, aquí tenemos específicamente cuando la comunicación no es verbal. Entonces, por ejemplo, cuando es la comunicación por gestos, tenemos también por gestos, como les dije, la icónica, el uso de fotografías, ¿sí? Símbolos, símbolos, ¿sí? A lo lejos, por ejemplo, nosotros en la vía ya vemos el icono de una iglesia. Sin que haya la palabra iglesia, ya sabemos que cerca hay una iglesia, ¿sí? O si a lo lejos vemos una cruz, decimos, o es una iglesia o es un cementerio, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es más lo icónico, ¿sí? Lo táctil, también cuando tocamos por las manos. Sonora, a veces también por el tema de instintiva, cuando un perro aúlla, por ejemplo, ¿sí? O el tema de las melodías musicales, también ya sabemos. A veces tenemos un oído tan afinado que cuando tocan decimos, ahí está do, re, y ya sabemos, ¿sí? Generalmente en la escuela aprendíamos a tocar la flauta, el do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, así ya los vamos escuchando y porque nuestro oído también ya está afinado, ¿sí? La comunicación también tiene diferentes elementos como tal, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos de la comunicación tenemos lo que es el emisor, el receptor, el mensaje, la codificación, la decodificación, una respuesta, una retroalimentación. A veces también tenemos ruidos externos y también una redundancia y muchas veces un contexto. Un contexto situacional. Si el contexto situacional se refiere de que comenzamos a hablar de un tema en específico para un diálogo, ¿sí? Entonces vamos a partir, ¿qué es el emisor? El emisor es la persona que envía el mensaje al receptor, ¿sí? El receptor o perceptor es la persona que recibe la información que yo como emisor estoy enviando, ¿sí? El mensaje es la información que yo envío, en este caso, mi clase ahorita de comunicación, de los conceptos, ¿sí? Entonces con eso. El canal nos referimos al medio físico a través del cual se transmite la comunicación.
Pues muchas veces ahorita estamos por el canal, es la aplicación Zoom, que nos conectamos y yo envío mi mensaje como emisor. Si muchas veces hacemos una llamada telefónica, ese es el canal, es el medio físico, ese es el teléfono, ¿sí? Si usamos un correo electrónico, el medio sería la computadora, ¿sí? Mientras que el código es el sistema de signos y reglas que lo utilizamos para combinarlos, ¿sí? Y por otra parte, la codificación, que es la conversión de un mensaje de comunicación en una forma simbólica. ¿Se acuerdan cuando les mencioné la diferencia entre lo que es mesa en la palabra? No tengo, no, sí tengo. En lo que es, esta es la codificación. Por ejemplo, cuando yo digo un perro, ustedes generalmente se visualizan al perro, ¿sí? No visualizan la palabra, ¿sí? Entonces, ahí sería la codificación del mensaje para de ahí poder interpretarlo. Y de ahí a la par también se da la decodificación, que es ese momento, ese pequeño instante en el que el receptor ya le dio un significado a todo lo que dije, ¿sí? A todo lo que se mencionó, ¿sí? Y después tenemos lo que es la respuesta, que es el conjunto de reacciones que el receptor tiene después de haber sido expuesto el mensaje, ¿sí? Entonces ahorita yo ya acabo mi clase y ustedes tienen sus 5 minutitos para hacerme cualquier pregunta, ¿sí? Entonces ahí tengo mi lapso de respuesta para responder todas sus inquietudes. Entonces ahí son sus reacciones a todo mi mensaje que expuse, ¿sí? Y también tenemos lo que es la retroalimentación, que es verificar todo lo que se aprendió o si se comprendió bien el mensaje, ¿sí? Esto determina si se logró o no se logró. Entonces, aquí también mi retroalimentación va a ser en su examen final y en sus tareas, a ver si estuvo claro el tema del lenguaje y la comunicación o no, ¿sí? Entonces, siempre va a haber eso. Muchas veces, dentro de la comunicación tenemos un ruido, ¿sí? Los ruidos externos, como es, por ejemplo, que aúlle un perro, que ahorita con la nueva realidad, que es todo telemático, o bueno, al inicio de la pandemia, si se han de acordar, como estábamos todo por video, generalmente aparecían los niños por atrás, que salían del baño y todo. Entonces, todos esos ruidos que muchas veces pueden alterar una comunicación y a veces también a veces también transmitir un buen mensaje. A veces por no saber escuchar bien, por ruidos externos, damos un mensaje erróneo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del ruido, porque es una distorsión que no está en nuestras manos. ¿Sí? Por otra parte, también hay la redundancia. Sí, la redundancia también es parte importante de la comunicación, porque aquí lo podemos utilizar, por ejemplo, ejemplos, analogías, metáforas, para darle un más sentido al mensaje que estamos dando. Pero si caemos en el tema de volver a decir lo mismo una y otra vez, ya se va a volver hasta un poco cansón y no se va a entender el mensaje. Entonces el mensaje tiene que ser claro también, ¿sí? Y finalmente también depende de un contexto situacional, ¿sí? Entonces es el contexto en el que se transmite el mensaje y por ende se atribuye una situación específica y un significado. ¿Sí? Por ejemplo, no vamos, como aquí dice la imagen, no vamos a ir a poner un semáforo en una playa cuando no hay autos, ¿sí?
porque no se va a entender el contexto de ni el texto ni el contexto de las cosas. Entonces, por ejemplo, también en un diálogo, ahorita yo estoy hablando de lenguaje y comunicación, técnicas técnicas de redacción y comunicación. Como soy profe de comunicación, no les voy a ir a hablar de matemáticas, ¿sí? Porque estaría fuera de tono y no es mi contexto situacional, ¿sí? Entonces es importante que, por ejemplo, en un diálogo, si están hablando de peras, no vamos a ir a mezclar con manzanas, ¿sí? Como se lo dice comúnmente. Entonces es importante saber y tener claro lo que es el tema situacional, ¿sí? Finalmente también tenemos diferentes formas de comunicación, ¿sí? Lo que es tanto la directa, indirecta personal e indirecta colectiva, ¿sí? También tenemos lo que es la comunicación formal y la informal, ¿sí? ¿Cómo la comunicación formal, cómo se evidencia? Principalmente tiene una estructura organizacional muy formal, ¿sí? Fluye normalmente y a través de organizaciones. Sí, entonces, por ejemplo, una forma de comunicación formal es los instructivos. Compramos algo, compramos un celular, generalmente nos viene un instructivo, una carta. Una carta es un medio formal de comunicación, ¿sí? Y también existe también la comunicación informal, que se refiere a lo que es cuando hablamos del lenguaje subestándar. ¿A qué me refería con el lenguaje subestándar, Galo? Dijo super estándar. Subestándar. El vulgar. Muy bien. Entonces, eso también es una forma de comunicación informal. Porque no siguen los canales formales y se evidencia, por ejemplo, a través del chisme, de los comentarios, de los rumores. ¿Sí? Entonces, es un medio de comunicación informal. ¿Sí? Y también tenemos, uy, se me perdió. Ya. Lo que es la forma de comunicación indirecta personal, que también se desarrolla principalmente con la ayuda de un aparato tecnológico externo. ¿Sí? Entonces, principalmente cuando hablamos por el WhatsApp, es una manera personal, sí, pero indirecta, porque no estoy frente a frente con la otra persona para escucharle su tono de voz, para ver sus expresiones, y de esa forma sería indirecta personal, ¿sí? Y también tenemos la indirecta colectiva, que principalmente es cuando el emisor comunica un mensaje a un grupo grande de personas o colectivo específico y envía un mensaje, ¿sí? Muchas veces esto es en la televisión, el noticiero de las 7 de la mañana, generalmente el noticiero, el periodista habla para todas las personas. Habla y llega el mensaje colectivamente a todos los que estamos conectados a esa hora. No habla específicamente a una persona, entonces no sería personal. Sí, sería de una comunicación colectiva indirecta, porque también no estoy frente a frente de la persona que ve la televisión. ¿Sí? Eso, chicos, con eso terminamos. No se olviden de revisar la unidad número 1, por favor. En la plataforma hay documentos de respaldo para que le lean, le revisen. Y cualquier duda me consultan la próxima clase. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, disculpe.
Lo que pasa es que estuve revisando ya los deberes y todo lo que está subido en la plataforma, pero al menos a mí no me sale la fecha donde hay que subirlo o la fecha límite. Ya, bueno, eso entiendo que creo que a la cuarta clase de la unidad le abren y le ponen la fecha. De todas maneras, yo voy a estar pendiente y les voy a avisar hasta cuándo las fechas la próxima clase. Sí, porfa, lo que pasa es que ya la evaluación sería la próxima semana y siempre es como que se mandan los deberes antes de la evaluación. Claro, sí, mira, como la semana pasada hubo problemas de tecnología, se va a reprogramar las clases de la semana pasada. Entonces, yo les aviso con anticipación cuando reprogramamos esas clases. Ya, ok, muchas Para que gracias, no profe. pierdan. Y por ende también las tareas se van a retrasar un poquito. De todas maneras, yo entiendo que trabajan y si tengo que ser flexible, lo voy a hacer, obviamente con autorización del instituto. ¿Sí? Ya. Listo, chicos y chicas, cuídense. Nos vemos el día miércoles. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profe.